las 7 frases que lo cambiaron todo. Y lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es estudiar a detalle las 7 frases, las 7 últimas frases que dijo Jesús estando sobre la cruz, estando clavado en la cruz. Y el día de hoy vamos a ver, como les digo, la número 5. ¿Qué número? La número 5. La número 5, como dice la pantalla, la hemos llamado, la hemos denominado como la frase de la humanidad. ¿Sí? Porque está basado en la frase que dijo Jesús, que acabamos de leer en Juan capítulo 19, versículos 28 al 37, en la que Jesús dijo una frase muy cortita, pero muy significativa, que es esta frase. ¿Alguien se pescó cuál era la frase? Tengo sed. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Ok? Ahora, yo no sé si tú alguna vez has estudiado acerca del cuerpo humano, pero yo me imagino que esto lo enseñan en la secundaria o hasta en la primaria. ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? A ver, alguien dígame, ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? Bueno, algunos será coca, porque lo único que toman es refrescos de cola. No, pero ¿qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? ¿Alguien ya dijo? ¿Cuánto? 80, un poquito menos. A ver, es como atínale al precio. 70. Para un hombre en promedio es 60%. Para una mujer promedio es del 55%. Eso quiere decir que la mayor parte de tu cuerpo, ¿qué es? Es agua. El 60% de nuestro cuerpo es agua. A ver, vamos a ver si sabemos matemáticas. Eso quiere decir que si yo no peso eso, peso mucho más, pero si una persona pesa 70 kilos, eso quiere decir que ¿cuántos litros de agua anda cargando una persona de 70 kilos? No se me dan mucho las matemáticas, la verdad. ¿Cuántos? Son alrededor de, ¿cuántos, Jorge? Como 40 y tantos, como 50 kilos. ¿Sí? Perdón, 50 litros. 50 litros de agua. Es como 2 botellones de esos que compramos, de esos de 20 litros. ¿Sí? Ok, eso y un poquito más. Es más o menos la cantidad de litros de agua de una persona que pesa 70 kilos, porque acuérdense, es el 60% de la persona. Ahora, dependiendo del órgano del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro es 75% agua. O sea, la mayoría de nuestro cerebro es líquido, es agua. En la sangre, bueno, la sangre obviamente tiene mucha mayor agua. 83% es agua. El corazón, no sé, yo lo tengo muy deshidratado. No, es más o menos de un 79%. En los huesos hay, escucha, 22%. Los músculos, 75% agua. El hígado, 85%. Los riñones, 83%. Por eso los expertos en el cuerpo humano dicen que nosotros no podemos vivir sin agua. Necesitamos beber agua. ¿Saben cuál es la cantidad de litros recomendados de agua al día que debemos de beber? 2 litros. Y algunos de nosotros no tomamos esa cantidad de agua y ya nuestro cuerpo se acostumbró a no beber agua, pero eso afecta negativamente, ¿verdad?, nuestro cuerpo. Yo me acuerdo, uno de los recuerdos que tengo, ¿verdad?, de mi mamá, que está aquí presente, es constantemente diciéndome: toma agua, tú no tomas agua. Y sí, es cierto, casi no tomo agua. Por eso hoy no estoy tomando café, estoy tomando agua, ¿sí? Con harto café. No, no es cierto, agua. Sí, estoy tomando agua. ¿Por qué? ¿Saben por qué estoy tomando agua? Porque me hice unos estudios médicos y salieron algunas cosas medio alteradas y me puse a investigar a qué se debe. ¿Saben a qué se debe? Deshidratación. Estaba deshidratado. Pero yo no lo siento porque estoy acostumbrado a estar deshidratado. Pero eso no está bien. Ahora, fíjense bien,
la causa número 1 de fatiga, de cansancio, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Deshidratación, ¿sí? Y el hecho de que estemos deshidratados, como nuestro cerebro es mayormente agua, entonces si tú estás deshidratado, ¿qué pasa con tu cerebro? No funciona al 100%, no funciona correctamente. Es más, hasta hay personas que estando deshidratadas se pueden desmayar. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo algo relacionado con el agua en esta quinta frase, porque Él lo que dijo delante de todas las personas fue, ¿qué dijo? Tengo sed. Ahora, tomen ustedes en cuenta esto. Jesús había pasado 12 horas del día anterior, o sea, toda la noche y parte de la mañana, de un juicio a otro, lo habían azotado, lo habían golpeado, ¿sí? Lo habían maltratado, lo habían torturado, no le habían dado alimento, no le habían dado, bueno, le habían ofrecido algo de beber, sin embargo él lo había rechazado, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y él en este momento ya prácticamente está a unos minutos de morir. Eso quiere decir que ya él tenía más o menos 6 horas colgado, 6 horas clavado sobre la cruz. ¿Cuántas horas? ¿Te parece mucho o te parece poco? No los oigo. ¿Te parece mucho o te parece poco? 6 horas clavado en la cruz. Es muchísimo tiempo bajo el sol. Hace rato, ¿tú no anduviste en la calle y notaste qué fuerte estaba el sol? ¿Sí? Yo cuando noté qué fuerte estaba el sol, ¿sí? Me puse a pensar en que más o menos Jesús estuvo en unas condiciones muy similares. Recuerden que durante las primeras 3 horas y a eso del mediodía, acuérdense que Dios permitió que viniera una gran oscuridad, una tiniebla sobre la tierra, pero aún así Él ya había estado un buen rato bajo el sol. Ahora, nosotros ya vimos las frases anteriores, las frases que Jesús dijo, ¿verdad? Si ustedes no tuvieron oportunidad de escuchar las conferencias anteriores, ¿qué les recomendaré que hagan? Vayan a nuestro canal de YouTube que se llama Centro Bíblico SLP y miren las conferencias que se han perdido. Solo hay una que no está todavía grabada, pero que pronto voy a grabar, que es la de la sustitución, si no me estoy equivocando. La de la seguridad. Pero todas las demás están allí. Hablando acerca del canal de YouTube, les he dicho la importancia que se suscriban al canal y que le den like a la conferencia y que activen las notificaciones. Muy bien, ahora, fíjate bien. Jesús ya había dicho, según nosotros ya lo estudiamos, Jesús ya había dicho 4 frases, ¿verdad? Insisto, eso está en las conferencias pasadas. Y en algunas de esas frases, Jesús dijo cosas que solamente alguien que es Dios podía decir. Por ejemplo, voltea con Dios y le dice: Padre, perdona a toda esta gente porque ellos no saben lo que hacen. Y hay otra frase que es particularmente que demuestra que realmente Jesús era Dios, porque se acuerdan que Jesús tuvo a 2 ladrones, uno a cada lado, y se acuerdan que uno se burló de Jesús y le dijo: si eres tú realmente el Mesías, pues bájate, sálvate a ti mismo. Y el otro ladrón le contestó y le dijo: ¿que no tienes pena, no tienes vergüenza? Nosotros merecemos estar aquí colgados, pero él no hizo absolutamente nada. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice algo que solamente Dios puede decir, y es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, lo que estoy tratando de hacerles ver es que algunas de las frases que Jesús ya había dicho demostraban que Jesús era realmente Dios. Pero esta frase que vamos a estudiar el día de hoy demuestra que Él era verdaderamente también hombre. Por eso el nombre de la conferencia, la frase de la humanidad, ¿sí? Porque dijo, es una frase muy corta, ¿sí? Pero que tiene mucho significado. Ok, ahora vamos a ver, les voy a invitar para que abran su boletín en Juan capítulo 19, vamos a buscar, la cita que está en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Está ahí, es el primer versículo que está en su boletín. A nuestros amigos que están en YouTube, ahí lo van a tener en la pantalla. Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Les voy a pedir un favor. Cuando leamos,
un versículo de la palabra de Dios, vamos a leer todos bien quedito. No, vamos a leer bien fuerte, ¿ok? Dice así: después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, la colocaron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Ahora, te voy a pedir que subrayes algunas cosas importantes. Subraya donde dice: supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Y te voy a pedir que subrayes también donde dice: para que se cumpliera la escritura. ¿Sí? Para que se cumpliera la escritura. Ok, yo ya les describí más o menos todo el proceso que llevó a cabo Jesús hasta el momento en que fue arrestado, hasta que fue puesto sobre la cruz. Y es interesante que en un momento en particular le ofrecieron de beber antes de ser clavado en la cruz, y Jesús dijo: no voy a beber de eso que me están ofreciendo. Vamos a ver el versículo, está en Marcos capítulo 15 versículo 23, lo tienes ahí en tu boletín también. Y dice así la palabra de Dios. Dice: allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. ¿Te das cuenta? Antes de ser crucificado, sí le habían ofrecido a Jesús de beber. ¿Qué le ofrecieron? Según este versículo, ¿qué le ofrecieron? Vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. ¿Sí? Ahora, eso fue 6 horas antes, ¿sí? Y la pregunta sería: ¿por qué Jesús no quiso tomar de este vino mezclado con mirra? Ok, déjame explicarte por qué. La mirra, ¿sí? Que seguramente tú recuerdas que cuando lo que llamamos los reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, más bien eran los sabios que vinieron del oriente, llegaron a visitar a Jesús cuando era niño a la ciudad de Nazaret, le llevaron 3 regalos. ¿Qué regalos fueron? Incienso, mirra, oro, ¿sí? Por eso generalmente la gente piensa que eran 3, y generalmente se piensa que iban en un camello, en un elefante y en una jirafa. Bueno, no sé, pero generalmente pensamos en un caballo, ¿sí? Generalmente se piensa que eran 3, que iban en 3 animales diferentes, que eran de 3 razas diferentes. Y esa conclusión se ha llegado y se ha hecho universal solo por el hecho de que la Biblia dice que estos sabios que venían del oriente le trajeron 3 regalos a Jesús. Ahora, es bien interesante porque cada uno de estos 3 regalos tenía un significado muy importante. El oro era ofrecido a los reyes, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de la mirra era un regalo que proféticamente le estaban regalando a Jesús de niño, que estaba anunciando de alguna manera lo que le iba a suceder al momento de su muerte, antes de morir, que fue cuando, como dice la palabra de Dios, le dieron vino mezclado con mirra. Ahora, la mirra, cuando es mirra, viene esto, no, la mirra, ¿sí? Es una sustancia que se mezcla con el vino y que tiene el efecto similar al de un narcótico. ¿De un qué? Narcótico. ¿Y para qué se usaba? Se lo ofrecían generalmente a las personas que iban a ser puestas sobre las cruces, sobre la cruz, para que de alguna manera eso aminorara el dolor. ¿Cómo lo digo sin que suene feo? Los dopaba, los atarantaba de cierta manera para disminuir el dolor y sobre todo para ayudar a la persona a que no gritara tanto. ¿Sí? Porque yo no sé si tú sabes un poco de historia, pero los historiadores dicen que la crucifixión ha sido el instrumento de muerte más doloroso que alguna vez se haya practicado. Es el más terrible, porque la gente que era crucificada era puesta sobre la cruz y generalmente duraban días crucificados, gimiendo de dolor. Y sobre todo porque la crucifixión implica que la persona vaya perdiendo fuerza lentamente y se vaya sofocando, y que
tenga enormes dolores sobre su cuerpo. Entonces, para evitar que todo el día estuvieran gritando, para que todo el tiempo estuvieran gimiendo, les ofrecían esta bebida, que era una mezcla de vino, ¿verdad? Generalmente muy corriente, ¿sí? Y de mirra, para que ellos dejaran de, o para que evitar que estuvieran gritando por horas, para evitar oír los gritos. Oye, entonces esto no lo hacían por amor a la persona, no, era para beneficio de los que tenían que estar ahí al pie de la cruz cuidando la crucifixión. ¿Sí? Era para batallar menos con la persona condenada. Ahora, quiero que noten que el versículo que acabamos de leer, el de Juan capítulo 19, versículos 28 y 29, inicia de la siguiente manera. Dice, después de esto. ¿Después de qué? ¿Te acuerdas lo que vimos el domingo pasado? Que Jesús gritó y emitió un grito desgarrador en el que gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido al español es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso el versículo que acabamos de leer dice, después de esto, se está refiriendo a ese momento terrible que ya describimos el domingo pasado, en la conferencia pasada, en la que yo les expliqué que Jesús experimentó algo terrible, terrible para él, porque se rompió la relación entre el Padre y el Hijo, no porque Jesús hubiera pecado, sino porque dice la Biblia, Él se hizo pecado, porque Él cargó en la cruz todos los pecados de todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, incluyendo los tuyos. Todos tus pecados fueron cargados por Jesús, y como Dios es un Dios perfecto, vino el rechazo, vino el abandono que Jesús estuvo dispuesto a experimentar para poder rescatarte a ti y poder llevarte de regreso a los brazos del Padre Celestial. Eso ya lo vimos la semana pasada. Si te perdiste esa conferencia, tienes que verla, porque ahí lo explico con detalle, todo lo que tuvo que Jesús, todo lo que tuvo que atravesar para poder rescatarte, para poder ofrecerte vida eterna, para poder ofrecernos la salvación. Ahora, quiero hacerte ver algo. Eso que Jesús experimentó fue básicamente, experimentó un infierno sobre la cruz. Porque la muerte espiritual es justamente eso, es estar separado del Padre Celestial. Todas aquellas personas que hoy viven separados del Padre Celestial ya viven en un infierno, ¿sí? Porque eso es la separación, es la muerte espiritual. Y Jesús estuvo dispuesto a experimentar el infierno sobre la cruz al estar ahí separado del Padre, ¿sí? Ser separado y ser rechazado para que todo fuera cumplido y que su misión de rescatarnos, su misión de venir a salvarnos fuera completada. Ahora, quiero explicarte algunas cosas. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida esta frase que dijo Jesús de tengo sed? ¿Qué implicaciones? Te voy a mostrar tres cosas a través de esta conferencia. Primero, nos vamos a enfocar en la sed del mismo Jesús y vamos a ver qué es lo que nos dice esa frase acerca de Jesús. Nos vamos a enfocar también en la sed que tienen otras personas, lo que nos dice esta frase acerca de otras personas, y nos vamos a enfocar también en nuestra propia sed, lo que dice esta frase acerca de nosotros. Así que vamos a la primera. Esta es la primera pregunta, la primera parte. ¿Qué podemos aprender acerca de la sed de Jesús? En otras palabras, ¿por qué Jesús dijo tengo sed? Si tú has leído los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si tú has leído los evangelios y has leído este episodio acerca de la muerte de Jesús, seguramente te vas a dar cuenta de que esta es la única frase en la que Jesús expresa algo acerca de lo que físicamente estaba experimentando. Jesús había sido azotado, le habían puesto espinas sobre la cabeza, lo habían clavado en la cruz, lo habían golpeado, lo habían torturado, había estado 12 horas sin comer ni dormir, pero en todo ese tiempo se mantuvo
en silencio. Esta es la única expresión en la que él dice algo relacionado con su condición física. Por eso nosotros podemos entender que esto que dijo Jesús tiene 3 razones. No sé si lo quieras ahí anotar en algún lugar, ¿verdad? Porque eso no está ahí específicamente, pero si lo quieres escribir. 3 razones. Hay una razón física, hay una razón práctica y hay una razón profética. ¿Sí? Escríbelo. La primera es una razón física. En otras palabras, realmente Jesús tenía mucha sed. Esa es la razón física. Había estado 12 horas sin agua, estaba deshidratado, había perdido sangre. Tenía razones físicas para expresar que tenía sed. Esa es la primera razón, la razón física. Número 2, hay una razón práctica. Después de esta frase de tengo sed, Jesús todavía iba a expresar otras 2 frases, ¿sí? Que son las que vamos a ver este domingo de resurrección y luego el siguiente domingo. Necesitaba fuerza para poder expresar las siguientes frases, que iba no a decir quedito, sino que iba a decir a gritos para que todo mundo lo escuchara. La otra razón es una razón profética. Cuando digo profética, ¿a qué me refiero? A ver, cuando digo profético, quiere decir, tiene que ver ¿con qué? Con las profecías que habían sido hechas acerca de Jesús. Ahorita te lo voy a explicar con mayor detalle. A ver, vamos a ver, número 1, ¿qué podemos aprender de la sed de Jesús? Número 1, demuestra que Jesús era realmente, escríbelo, humano. Escríbelo. ¿Qué podemos aprender acerca de la sed de Jesús? Lo primero que podemos aprender es que demuestra que Jesús era realmente humano. Ya les he contado que a lo largo de la historia ha habido algunos debates y algunas personas que han torcido la palabra de Dios y que han dicho cosas como, por ejemplo, que Jesús no era Dios y que solo era humano. O han dicho lo contrario, han dicho, ¿verdad? Lo contrario, que ya no sé qué dije, ¿verdad? O sea, algunos han dicho que era solamente Dios, algunos habían dicho que no, que era solamente humano. ¿Qué es lo que la Biblia realmente nos enseña? Que Jesús es 100% Dios y que Jesús era 100% humano. ¿Por qué sabemos que era 100% humano? Porque Él experimentó el dolor tal y como nosotros experimentamos el dolor. Era una persona humana. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Vamos a leerlo, dice así: al contrario, vamos a leer fuerte, al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ¿qué? Subráyale eso, ¿sí? Como un ser humano. Jesús era completamente humano. Seguimos leyendo. Al vivir como, otra vez subráyale, como hombre. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Aquellos que dicen que Jesús no era humano, que solamente era divino, no pueden explicar entonces por qué Jesús murió. Porque ¿saben una cosa? Si eres Dios, no puedes morir. Si eres humano, puedes experimentar la muerte física, ¿sí? Por eso, si Jesús no era completamente humano, pues no podría haber muerto. Es una equivocación, es un error, de hecho es una herejía negar su humanidad. Ahora, esta frase que Jesús dice, tengo sed, contrarresta 2 falsas creencias acerca de Jesús. Número 1, esta creencia falsa que dice que Jesús no era realmente un ser humano. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, a esa corriente que dice que Jesús no era humano, se le conoce con el nombre, no sé si lo quieras anotar porque es un nombre muy extraño, se le llama docetismo. Anótalo, docetismo. El docetismo es una corriente de pensamiento que establece que Jesús realmente no tuvo un cuerpo físico como el que tú y yo tenemos, sino que era como una especie de ilusión, era una especie como de apariencia humana, pero que realmente no era humano. Eso es lo que dice el docetismo,
que no tenía un cuerpo de verdad, que era como una especie, ¿han visto los hologramas? Era como una especie de holograma. Y la gente al ver eso pensaba que Jesús era un ser humano de verdad. Eso es lo que enseña el docetismo. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado la palabra docetismo antes? ¿Verdad que no? No, porque no es ni una corriente muy popular, ni es algo que se utilice mucho. Sin embargo, hay una religión muy grande en el mundo que enseña el docetismo. ¿Cuál es? Muy grande. El Islam. El Islam enseña el docetismo. De hecho, las enseñanzas del Islam establecen que Jesús realmente no fue el que murió en la cruz, sino que al momento de estar a punto de morir, Dios reemplazó a Jesús por alguien más, y esa fue la persona que murió. Y que lo que sucedió realmente con Jesús es de que Dios lo tomó y se lo llevó a su presencia, y que él no tuvo que morir. El Islam niega que Jesús realmente murió en la cruz, ¿sí? Pero eso ¿dónde dice o qué? Te lo voy a leer directamente del Corán. Te voy a leer una porción, 2 versículos del Corán. Está en Sura, por si lo quieres anotar y luego buscarlo. Está en el Sura, así se dice, Sura, S-U-R-A-H, capítulo 4. ¿Sí lo estás anotando? Lo puedes buscar en Google, ¿verdad? Sura, capítulo 4, versos 157 y 158. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaste que íbamos en el centro bíblico a leer el Corán? Bueno, pues ya lo estamos haciendo. ¿Ok? Te voy a leer lo que dice estos 2 versos del Corán. Dice así: y por haber dicho, nosotros matamos al ungido, hijo de María, mensajero de Alá, pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza que no lo mataron, sino que Alá lo elevó hacia sí. Alá es poderoso y sabio. Ahí está. ¿Sí? Esa es la enseñanza, insisto, de el Islam. ¿Sí? Esta enseñanza de que alguien en el último momento lo sustituyó en la cruz. Ok, el asunto es de que el hecho de que Jesús haya dicho tengo sed demuestra que él tenía un cuerpo real, que él realmente era Dios y hombre al mismo tiempo. Ahora, la otra idea que también es contrarrestada por esta frase que dijo Jesús de tengo sed es esta idea falsa que establece que Jesús no podía ser tentado. Nosotros ya vimos hace un momentito el versículo de Marcos capítulo 15, versículo 23, donde a Jesús se le ofrece un analgésico, vino mezclado ¿con qué era? Con mirra, para reducir el dolor, para tranquilizarlo, para doparlo. Jesús lo pudo haber tomado. El problema es que si él hubiera tomado de esa bebida, él no hubiera podido decir ¿qué? Las 7 frases que estamos estudiando. Hubiera estado dormido en la cruz y ahí hubiera muerto dormido. Él tuvo la opción, pudo haber tomado de esa bebida. Sin embargo, él sabía que tenía que decir lo que tenía que decir sobre la cruz, como nosotros lo acabamos de leer hace un momento. ¿Sí? Ok, número 2, escribe esto. Número 2, la segunda cosa que nosotros aprendemos a través de esta frase acerca de la sed de Jesús es, número 2, demuestra que él realmente era el Salvador prometido. Por eso a Jesús, acuérdate que el nombre de Jesús significa ¿qué? Salvador. Y generalmente decimos Jesús, Jesucristo o Cristo Jesús, y creemos que Cristo es otro nombre que tenía Jesús, pero más bien Cristo es un título, ¿sí? Un título que significa ¿qué? Cristo significa ¿qué? Eso ya se los he dicho muchas veces. ¿Significa qué? Significa Mesías, ¿sí? Cristo significa Mesías. ¿Y Mesías qué significa? Significa el escogido, el ungido para una misión especial, ¿sí? El Mesías había sido prometido
miles de años antes de que viniera, ya había sido prometido muchas cosas acerca de él. Los judíos lo estaban esperando, y hoy aquellos judíos que no reconocen que Jesús era el Mesías que vino, todavía están en espera de que venga el Mesías. Ahora, el asunto es que todas estas profecías acerca del Mesías, que son alrededor de 380 profecías, ¿cuántas son? Fíjense, muchas de ellas fueron dichas miles de años antes de que Jesús viniera. El gran reto es que, o más bien lo que hizo Dios fue mostrarle claramente a su pueblo a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, a través de los profetas, les dio todas las señales que tenían que buscar en el Mesías, para que si venía un falso Mesías, ellos pudieran decir: no, ese no es, porque no está cumpliendo con lo que dicen las profecías, que tiene las características que va a tener el Mesías. Y también para que, por el otro lado, el pueblo de Dios, los judíos, pudieran identificar claramente cuando llegara el Mesías, porque el Mesías tenía que cumplir con todas las profecías. ¿Cuántas les dije que son más o menos? 380. Ahora, quiero que notes algo. Vamos a regresar al primer versículo que vimos, nada más para notar algo. Fíjate bien, que fue algo que subrayamos. Vamos a Juan 19, 28 y 29. Dice: después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, fíjate lo que dice: para que se cumpliera, ¿qué? La escritura. Para que se diera cumplimiento a lo que había sido profetizado acerca de Jesús, Jesús dijo: tengo sed. En otras palabras, no solamente Jesús dijo tengo sed porque tenía sed, sino que dijo tengo sed porque era necesario, porque era una de las profecías que se habían hecho acerca del Mesías. Ahora, me gustaría ahorita contarte las 380 profecías y decirte cómo se cumplieron, pero no tengo tiempo para hacerlo. Solamente te voy a dar algunas de las profecías que claramente están expresadas en el Antiguo Testamento. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para identificar al Mesías, ¿verdad? La profecía decía que tenía que nacer en Belén. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿A poco tú andas escogiendo el lugar de nacimiento? No, tenía que cumplirse el lugar de nacimiento de Jesús. Que iba a ser llevado a Egipto muy pequeño, se cumplió. Que creció en Nazaret, esa es una profecía también. Que hizo milagros, que resucitó muertos, que iba a ser traicionado por un amigo, que iba a ser falsamente acusado pero probado inocente. 1000 años antes se profetizó que iba a ser colgado en una cruz. 1000 años antes no existían las crucifixiones y se profetizó que él iba a ser crucificado, que iba a ser puesto en una cruz. Se profetizó que los torturadores, ¿sí?, iban a echar suerte sobre su ropa, que sus huesos no iban a ser rotos. ¿Saben por qué les rompían los huesos a los que estaban crucificados? Para acelerar la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque la muerte de la crucifixión se daba principalmente por sofocación, por asfixia, porque ya la persona no tenía fuerzas para poder respirar al estar colgado en la cruz. Y entonces, para acelerar la muerte de la persona crucificada, le rompían las piernas y entonces todo el peso caía sobre los brazos y entonces el cuerpo quedaba hacia adelante, y esto provocaba que la persona se asfixiara y muriera rápidamente. Pero la Biblia, los profetas dijeron que sus huesos no iban a ser rotos, y se cumplió. ¿Qué más se profetizó? Se profetizó también que sería abandonado por Dios, como lo vimos el domingo pasado, que pediría perdón por sus enemigos, que iba a ser sepultado en una tumba nueva de una persona rica, y la más difícil profecía, que iba a resucitar al tercer día, cosa que nosotros vamos a festejar, vamos a celebrar. ¿Cuándo? El domingo, porque es el día más importante de toda la Semana Santa, que es cuando nosotros anunciamos con bombo y platillo que Jesús no se quedó muerto en la tumba, que Jesús resucitó. Profecía cumplida. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero había otra profecía que Jesús tenía que cumplir. Una profecía que decía que le iban a ofrecer vinagre.
Salmos 69, 21. Vamos a ver la profecía. Salmos 69, 21. Esta es la profecía que se hizo de Jesús cientos de años de que esto ocurriera. Dice: para calmar mi sed me dieron vinagre. Estaba profetizado. Era algo que se tenía que cumplir. Cuando Jesús dice tengo sed, lo que Él está públicamente demostrando es que Él era realmente el Salvador, que había sido enviado por el Padre, que era el Mesías, que era el Cristo, que había venido a rescatarnos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice la Biblia que le dieron? Vinagre, o sea, vino ácido, vino agrio. ¿Sí? Nosotros generalmente conocemos el vinagre en los chiles en vinagre. ¿Sí? ¿Se te antoja tomarlo de bebida? ¿Sí? Ahorita al salir, ¿sí? Vamos a tener nachos y les vamos a poner chiles en vinagre, ¿verdad? Ok, el que quiera probar el vinagre, la puede agarrar y echárselo. Nada más para que vea de qué se trata el vinagre. El vinagre es eso, vino agrio, vinagre. ¿Sí? ¿Es buenísimo para quitar la sed? Claro que no. Ahora, la pregunta es, pues ¿qué un soldado traía su torta y traía sus chiles en vinagre como para sacar ahí vinagre? No, acuérdate que en el tiempo de los romanos había una bebida que era muy popular, que se llamaba, no sé si lo quieras anotar porque este es un dato cultural, histórico del Imperio Romano. Tenían una bebida que se llamaba la posca. ¿Cómo se llamaba? La posca. Ah, es como la coca. No, posca. La posca. ¿Qué era la posca? Es un insecto que nos molesta en los picnics, no es la mosca. La posca era una bebida de la gente pobre en el Imperio Romano, y que era hecho de una mezcla de vino echado a perder, o sea, de vinagre agrio, que diluían con agua y que muchas veces le daban cierto sabor echándole hierbas, sí, hierbas aromáticas, no de las hierbas que ahora la gente se fuma, no, más bien hierbas aromáticas, y era muy barato porque era el vino, que se había echado a perder, era vino podrido reciclado, ¿sí? Y la gente lo bebía para no tener que beber agua, porque en ese entonces no había agua embotellada como ahora, sino que la gente tenía que tomar agua del río, donde también la gente lavaba la ropa, donde la gente se bañaba, donde algunos iban al baño. No era muy bonita experiencia beber agua en ese entonces. La gente se enfermaba por tomar agua. Entonces, por eso tomaban posca, porque al estar, ¿cómo se llama? Acidificado, no sé si estoy diciéndolo correctamente, ¿sí? Eso mataba los bichos, mataba las bacterias, o sea, era una especie como de matabacterias, o sea, era saludable para las personas, y como tenía cierto sabor a hierbas, pues entonces no sabía al agua del río, al agua negra, tenía mejor sabor. Entonces eso era lo que la gente acostumbraba beber. Por eso es de que le ofrecieron posca, le ofrecieron vinagre a Jesús. Ahora, si tú leíste con atención, ¿sí? Lo que hacen es toman una esponja, lo ponen en un palo de hisopo y es lo que tratan de acercarle a la boca a Jesús. Ahora, fíjate bien, porque esto aún tiene un simbolismo. Los judíos en este tiempo de Semana Santa celebran algo que se llama la Pascua, ¿sí? Nosotros hemos tergiversado todo y hemos hecho un relajo, ¿verdad?, con las fechas. Y por ejemplo, el próximo domingo le llamamos el domingo de Pascua, ¿sí? Que es un nombre completamente erróneo, equivocado de llamarle al domingo de Pascua, porque más bien su nombre correcto es domingo de resurrección, que es lo que realmente se celebra el día de resurrección. La Pascua es una fiesta judía, el Pesaj, ¿verdad? Que es una fiesta en la que recuerdan los judíos aquella ocasión en la que Dios los liberó a través de Moisés de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Estuvieron 400 años esclavizados en Egipto y Dios utiliza 10 plagas. La última plaga era una plaga terrible, porque lo que pasó fue que el primogénito de aquellas familias, aquellos hogares que no pusieron con hisopo
la sangre del cordero en el dintel de la puerta de su casa, el primogénito de esa casa moría. Pero en aquellas casas, que fueron las casas de los israelitas, donde se puso la sangre del cordero, pintada no con una brocha, sino con un hisopo, ahí se preservó la vida del primogénito. Después de esa plaga, el faraón no pudo más y dijo: váyanse, no los quiero en Egipto, aunque después se arrepintió. ¿Se acuerdan? Justo cuando estaban a punto de cruzar el mar Verde, no, el mar Rojo. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjense la instrucción que Dios le dio a Moisés. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Esto es en el marco de la celebración de la Pascua judía. Vamos a verlo. Dice así, Éxodo 12, 22. Dice: tomen un ramo de hisopo, sumérjanlo en la sangre que está en la vasija, ¿verdad? Sangre de cordero. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes que amanezca. Ahora, esos soldados que tomaron el hisopo y pusieron la esponja, ¿verdad?, en la rama de hisopo para acercarle el vinagre, esta bebida que les digo, ¿verdad?, la posca, en la boca de Jesús, ni idea tenían de que estaban llevando a cabo un simbolismo de lo que Dios había hecho con su pueblo miles de años antes al sacarlos de la tierra de Egipto, y que aún la Pascua judía anuncia que algún día vendría el Cordero perfecto de Dios que nos iba a salvar a todos nosotros de nuestros pecados. ¿Te fijas? Está lleno de simbolismo. Número 3, la tercera cosa es que demuestra que Él realmente nos ama. Escríbelo. La tercera cosa que nosotros podemos aprender acerca de Jesús a través de esta frase, tengo sed, es que Él realmente nos ama. ¿Que Él realmente qué? Nos ama. Que Él te ama en serio. Que Él no solamente dice que te ama, Él te ama en serio. ¿Por qué digo que Él te ama en serio? ¿Por qué digo que nos ama en serio? Porque Él estuvo dispuesto a sufrir para que tú no tengas que atravesar por la muerte espiritual. ¿Sí? Porque Él estuvo dispuesto a sufrir para redimirnos. ¿Sabes lo que significa redimir? Redimir quiere decir rescatar, quiere decir para salvarnos a nosotros. Estuvo dispuesto a experimentar sed para que tú y yo ya no tengamos que morir espiritualmente. Ahora, ¿por qué Jesús estuvo dispuesto a experimentar sed física? Para que tú le puedas conocer, para que puedas tener una relación con Él, para que puedas crecer en conocerlo en una relación con Él, para que le puedas servir, para que lo puedas compartir con otras personas. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo juntos fuerte. Dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra que, no los oigo, demuestra que su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, traidores, le habíamos dado la espalda a Dios, Cristo murió por nosotros. Jesús no solamente dijo que te amaba, lo demostró al venir y morir en la cruz por ti. Lo demostró al momento de decir: tengo sed. Lo que Él estaba diciendo es: yo quise sufrir para que tú puedas tener vida eterna. Yo quise sufrir, quise batallar para que tú puedas tener una relación con Dios, para que puedas volver a unirte a Dios. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué podemos aprender de la sed de otras personas? ¿Qué nos enseña esta frase acerca de otras personas? Ya vimos lo que nos enseña acerca de Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que nos enseña acerca de otras personas. ¿Sí? A ver, nosotros vivimos en México. Para los que nos están siguiendo en YouTube, nosotros estamos en San Luis Potosí, donde hay poca agua. ¿Verdad que sí? Sí, hay poca agua. Pero nosotros sí tenemos agua. O sea, poquita, pero tenemos. No tienes que andar cazando. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero no tienes que andar batallando, por ejemplo, para conseguir una pipa. O sea, si hablas, a lo mejor tendrás que hablar a 2 o 3 personas, pero finalmente consigues una pipa con agua. ¿Sí? Si tienes sed, puedes ir a la tiendita y te compras tu botellita de agua. ¿Sí? Nosotros damos por hecho
que hay agua, aunque hay poca, pero tenemos agua. ¿Sabías que hay lugares en el mundo donde no hay agua? No consigues pipas. En las tienditas no hay agua embotellada, no hay agua para beber, no hay pozos de agua. Según los datos que yo encontré, alrededor de 1,000 millones de personas en el mundo no tienen agua. Ahora, toma en cuenta esto. ¿Cuál es la población del mundo en la actualidad? 8,000 millones. 1/8 de la población del mundo no tiene acceso a nada de agua, ni para bañarse, ni para cocinar, ni mucho menos para beber. Eso explica por qué millones de personas mueren anualmente, ¿sí?, por no tener agua o por beber agua contaminada. El dato que les voy a dar a continuación los va a estremecer. 4,500 niños mueren al día por beber agua contaminada en el mundo. 4,500 niños. ¿Sí? Hay un grave problema de agua, se está convirtiendo en el nuevo oro. ¿Sí? Y dicen que en el futuro va a ser cada vez peor. Y si ustedes se han dado cuenta, si compras botellones de agua, cada vez cuestan más caro tener agua para beber. ¿Sí? Pero hay un problema todavía más grande que la falta de agua. ¿Sabes cuál es? Anótalo. Se llama sed espiritual. Sed espiritual. Hay millones de personas en el mundo que están sedientos espiritualmente. De hecho, nosotros aquí en el Centro Bíblico tenemos una estrategia misionera que llamamos el plan Hacer las Paces. Y este plan establece los 5 grandes gigantes globales, los 5 problemas más grandes que enfrenta la humanidad hoy en día. ¿Y sabes cuál es uno de ellos? La sed espiritual. No le llamamos así en el plan Hacer las Paces, le llamamos vacío espiritual, pero es lo mismo, es la misma cosa. Sed espiritual y vacío espiritual es la misma cosa. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí?, que ustedes saben, trabajó en India haciendo mucho trabajo entre la gente pobre. Yo no sé si tú lo sepas, pero su lema era esta frase que dijo Jesús: de tengo sed. Porque hoy en el mundo hay muchas personas que tienen sed espiritual. ¿Qué significa sed espiritual? Digo, porque todos conocemos la sed física, que es la que resolvemos tomando agua. Pero ¿qué es la sed espiritual? Déjame hablarte de la sed espiritual, porque este es un término que nadie usa en la actualidad. Pero sed espiritual es cuando yo en mi vida me siento insatisfecho, estoy lleno de frustración, me pregunto si es todo lo que hay en la vida, si no hay algo más, cuando estoy listo para tirar la toalla, cuando siento que algo me falta, cuando nada me satisface, cuando todo me aburre, cuando siento vacío en mi vida, cuando nada me hace feliz. Eso se llama sed espiritual. Y muchas personas a nuestro alrededor se expresan de la manera en la que lo he dicho. Nada me llena, nada, tengo un vacío en mi vida, no sé con qué llenarlo. Ahora, la mayoría de la gente tiene sed espiritual y no lo sabe. Y busca soluciones para saciar su sed espiritual. Lo busca en relacionarse con otras personas, lo busca en el alcohol, en la pachanga, en la religión, redes sociales, popularidad, poder, placer, drogas, deportes, hobbies, series, viajes, películas, adicciones y de todo lo que nos podamos imaginar. Eso es resultado de que haya una sed espiritual. ¿De que haya qué? Sed espiritual. Mira lo que dice la Biblia en Amós capítulo 8, versículos 11 y 13. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Amós capítulo 8, versículos 11 y 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ciertamente, ¿sí lo tienen o no lo tienen? Vamos a leer fuerte. Ciertamente se acerca la hora. ¿Quién dice esto? Dice el Señor soberano: cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre
de oír las palabras del Señor. Subraya eso, hambre de oír las palabras del Señor. ¿Sí? Hambre de Dios. ¿Sí? Seguimos leyendo. La gente deambulará de mar a mar, irá de un lugar a otro y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Esta profecía de Amós está describiendo lo que hoy vemos en nuestro mundo. Una gran insatisfacción, un gran vacío de adolescentes, de jóvenes, de adultos que dicen: nada me llena, nada me satisface, ya probé de todo, hasta fentanilo probé y no me llena, nada me satisface. ¿Qué podrá realmente satisfacerme? Esa es la profecía que está en Amós y es lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia el mundo que está sediento espiritualmente? Déjame mostrarte cuál es nuestra responsabilidad. Anótalo. Número 1, que sirvo a Dios al servir a otras personas. ¿Sí? Esto es algo que yo tengo que aprender de la frase tengo sed, que yo sirvo a Dios al servir a otras personas. Déjame mostrarte lo que dice Mateo capítulo 25 versículos 37 al 40. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? ¿Qué está diciendo ahí Dios a través de su palabra? Que ante toda esa gente necesitada, ante tantas personas sedientas espiritualmente, ¿sí?, hay una solución. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de servir a esas personas que tienen sed, que tienen necesidades. Ahora, déjame hacer un paréntesis muy rápidamente. ¿Quién creó el agua? ¿Quién creó el agua? De todo el agua que hay en el universo, ¿quién la creó? Dios dice, Él se atribuye como el creador de todo lo que existe, incluyendo el agua. Jesús, que está en la cruz, es el creador de toda el agua que hay. Pregunto, ¿podía Jesús, siendo Dios, estando en la cruz, podía haber hecho un gran milagro y saciar completamente su sed física y aliviar todo el dolor que había en su cuerpo? ¿Sí o no? Sí, claro, era Dios, pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Pidió la ayuda de los seres humanos y voltea y les dice: tengo sed, necesito que me ayuden, necesito apoyo, necesito que me den algo de beber. En ese momento sus manos están clavadas. Imagínate ser tú el soldado que le ofrece a Jesús algo de beber. ¿Tú lo hubieras considerado un privilegio? ¿Sí o no? Sí. Estoy sirviendo al mismísimo Dios. Bueno, el versículo que acabamos de leer dice que cada vez que nosotros vemos a una persona en necesidad, tenga sed espiritual o cualquier otra necesidad, y nosotros hacemos algo para ayudar a esa persona a satisfacer esa necesidad, es como si nosotros estuviéramos haciéndoselo al mismísimo Jesús. Entonces yo no necesito retroceder 2000 años en la historia y ser yo el soldado que le ofrece a Jesús el vinagre para beber. Lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer aquí. Lo que tengo que hacer es estar despierto y atender, darme cuenta de cuánta necesidad hay alrededor mío
No puedo ser indiferente, porque hay personas a nuestro alrededor que tienen necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, que cuando yo satisfago su necesidad es como si lo estuviera haciendo directamente a Jesús. El problema es de que cada vez nos hacemos más apáticos, más indiferentes y más egoístas. Ya lo dice este politólogo al que yo sigo mucho, ¿verdad? Agustín Laje, que escribió un libro que incluso habla todo acerca de eso, de cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad ególatra, una sociedad egocéntrica, una sociedad esquizofrénica, en la que cada uno de nosotros vivimos en nuestra propia burbuja y las necesidades que tengan los demás no es mi problema, es su problema. No podemos ser apáticos, porque cada vez que nosotros detectamos a alguien que tiene necesidad y hacemos algo al respecto, estamos sirviendo directamente a Jesús. Lo dijo él en Mateo 25, 37 al 40. Número 2, escribe esto: que Dios se da cuenta hasta el acto de servicio más pequeño. Algo que también aprendemos es que Dios se da cuenta hasta del acto de servicio más pequeño. Mateo 10:42 dice de la siguiente manera, léelo conmigo: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. No se trata del tamaño del servicio que hagamos a alguien. Eso no es lo importante. Lo importante es que lo hagamos con amor. ¿Que lo hagamos con qué? Con amor. Puede ser una muestra insignificante, puede ser un vasito de agua. Lo que importa no es el tamaño. Lo importante es que lo hagamos por amor a la gente. Nosotros a esto le llamamos ministerio, y nosotros hemos aprendido que todos somos ministros, y hemos aprendido que el que no sirve como seguidor de Jesús. Y no tenemos que hacer cosas grandísimas, cosas súper llamativas para que todos volteen a vernos. Es un asunto de amor, es un asunto de tiempo, es un asunto de atención, es un asunto de sacrificio. Déjame preguntarte algo. Escucha esta pregunta: ¿qué estás dispuesto a sacrificar, a hacer para ayudar a otros a tener una relación con Dios? ¿Qué tipo de amor tienes por la gente? Porque lo que acabamos de aprender es que todo lo que hacemos, lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo a Jesús. ¿Tú estarías dispuesto a mostrarle, expresarle amor a alguien este fin de semana? ¿Esta próxima semana? Les vuelvo a insistir, no podemos seguir siendo egoístas. No podemos. Número 3, otra cosa que aprendemos acerca de otros a través de esta frase de Jesús es que, número 3, que el servicio más parecido al de Jesús es hacia nuestros enemigos. Gulp. ¿Hacia quién? Hacia nuestros enemigos. Sí tenemos enemigos. Sí tenemos. ¿Quiénes califican como nuestros enemigos? Bueno, hay gente que ya la trae contra ti, ¿sí? Y que te rechaza, te denuncia, te dice de cosas, que ya te trae, ¿sí? Esos son los enemigos. Gente que te trata mal. Pero también dentro de los enemigos califica la gente con la que tú y yo no estamos para nada de acuerdo. Para nada, que tienen ideas completamente diferentes a nosotros. Ellos están incluidos aquí en esta categoría de enemigos. Y fíjate lo que dice Proverbios 25:51. Vamos a leerlo, Proverbios 25:21 dice así: si tus enemigos tienen hambre, maldícelos. No dice eso. ¿Qué dice? Si tus enemigos tienen hambre, ay, hasta se despertaron, qué bueno. Ok, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, dice la Biblia. Si tienen sed, ¿qué? Dales agua para beber. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿La manera en la que vives hace que alguna persona tenga sed por conocer a Jesús? No por tus palabras, sino por cómo tú vives.
Última parte. ¿Qué podemos aprender de satisfacer nuestra propia sed? Ok, ya vimos qué nos dice esta frase acerca de Jesús, qué nos dice acerca de otras personas. Ahora, ¿qué nos dice acerca de nosotros mismos, de nuestra propia sed? Ok, algo que nosotros tenemos que aprender de esta frase que dijo Jesús, tengo sed, es que para yo poder tener una vida abundante, una vida plena, una vida de satisfacción, una vida de felicidad, una vida de bienestar, sin que yo esté haciendo alusión a algún programa público, ¿sí? Si nosotros realmente queremos tener plenitud en nuestra vida, una vida feliz que disfrutemos, necesitamos hacer 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3. Ahí les van. ¿Cuáles son? Número 1, que debo ser consciente de lo que realmente me provoca sed. Debo ser consciente de lo que realmente me provoca sed. ¿Qué es lo que realmente me provoca sed en mi vida? Salmos 63:1. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Dios mío, tú eres mi Dios. Desesperado te busco. Subraya desesperado. ¿Tú buscas a Dios desesperadamente? Porque aquí el salmista está diciendo que a Dios él lo buscaba con desesperación. Mi alma tiene ¿qué? Sed de ti. Subraya eso. Mi alma tiene sed de ti. Acuérdate que aquí alma es psique, mi mente, mi conciencia tiene tiene sed de ti. Todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Nuestra más grande necesidad que tenemos los seres humanos es nuestra necesidad de tener una relación con Dios. Esa es la necesidad más importante. Más que cualquier otra, esa es nuestra más grande necesidad. El asunto es que nosotros tratamos de saciar esa necesidad en los lugares equivocados. Buscamos las soluciones equivocadas y decimos cosas como: cuando yo tenga mucho dinero, entonces voy a ser realmente feliz. Cuando tenga hijos, voy a ser realmente feliz. Cuando finalmente me case, voy a ser realmente feliz. Cuando mis hijos se vayan de la casa, realmente voy a ser feliz. Cuando me deshaga de este o de esta con la que me casé, entonces voy a ser realmente feliz. Cuando finalmente pueda yo tener tal posición socioeconómica, voy a ser realmente feliz. Cuando yo acabe mi carrera, voy a ser realmente feliz. Cuando tenga ahorros, voy a ser realmente feliz. Cuando tenga ese trabajo, voy a ser realmente feliz. Nosotros andamos buscando la plenitud que solamente Dios nos da en cosas de aquí, en cosas que son efímeras, en cosas que no son realmente las que van a satisfacer nuestra necesidad de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 6 en las bienaventuranzas que dijo Jesús en el sermón del monte: dichosos o felices los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo justo, de hacer lo correcto, porque serán saciados. ¿Qué es lo correcto? Lo que realmente va a saciar mi sed y mi hambre: una relación con Dios, tener una relación con Él. Escucha esto, porque esto es muy importante que tú lo escuches. Amigos del YouTube, escúchenlo con atención. El único que realmente puede darme una vida plena, completa, que puede satisfacerme completamente, es Dios. Nadie más. Cada vez que yo busco saciar mi necesidad en algo, en alguien que no es Dios, estoy cayendo en algo que la Biblia llama idolatría. El dinero se puede convertir en un ídolo. Mi cónyuge se puede convertir en un ídolo. Mi artista favorito se puede convertir en un ídolo. Cuando yo dependo de ellos para ser realmente pleno y tener satisfacción en mi vida. El vacío que hay en nuestra vida solamente puede ser llenado plenamente por Dios al tener una relación con Él. Número 2, la segunda cosa que aprendo acerca de mi propia sed es que debo ser consciente que Jesús comprende mi dolor. Debo ser consciente que Jesús comprende mi dolor. Mira lo que dice la Biblia, Isaías
capítulo 5, versículos, no, perdón, Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. ¿Lo tienes? Ahí va, vamos a leer. Dice así. ¿Listos? Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a ¿nuestra qué? Rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro, subraya eso, hizo posible nuestro bienestar. Ni el gobierno te puede dar el bienestar que Dios te da. ¿Sí? Seguimos leyendo. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. ¿Qué estuvo dispuesto a soportar Jesús para poder darte una vida plena, una vida llena de bienestar, una vida llena de salud en todos los sentidos de tu vida? ¿Qué tuvo que experimentar? 2 manos clavadas, 2 pies clavados, el costado abierto por una lanza, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, ¿sí? Acuérdense que los azotes, ¿cuántos azotes había que darle a la persona? 40, ¿sí? Y cada azote traía 9 picos, ¿sí? Que rasgaban la piel de la persona. Estamos hablando de 360 cortadas profundas, heridas en su espalda. Todo eso estuvo dispuesto a sufrir para que tú tengas bienestar, para que tú puedas ser feliz. Mira lo que dice Hebreos 4:15, vamos a leerlo. Nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús, comprende, subraya, comprende, subraya. Nuestro sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Qué dice la Biblia? ¿Comprende lo que tú estás pasando? ¿Comprende el dolor que hay en tu corazón? ¿Comprende el duelo que hay en tu vida? ¿Comprende el sufrimiento, la tribulación, la adversidad que has padecido? Él comprende todo lo que tú vives, porque Él experimentó dolor físico, dolor emocional, dolor relacional, dolor espiritual. Finalmente, punto número 3, escríbelo. La tercera cosa que yo aprendo acerca de mí mismo a través de la frase tengo sed es que debo dejar de buscar satisfacción en cualquier otro lugar. Por eso cantamos esa canción, Jesucristo basta, ¿sí? No le estamos diciendo a Jesús que se pare, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo basta, no. Le estamos diciendo que con Él es todo lo que necesitamos, ¿sí? No tenemos por qué buscar ya en otro lado, porque Él es el que nos puede dar la plena satisfacción para nuestra vida. Jeremías 2:13, vamos a leerlo, dice: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Ay, qué interesante versículo. Dios le está diciendo a su pueblo que hay 2 pecados que se han cometido contra Él. ¿Cuáles creen que sean? Dice: me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua. Subraya estas frases en el versículo: me han abandonado a mí. Ese es el primer pecado, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con Dios? Según este versículo, le dieron la espalda a Dios, abandonaron a Dios, le dijeron a Dios: fuchi, no te necesito en mi vida, me estorbas, hazte un lado. Y luego, ¿qué fue lo que hicieron en segundo lugar? Cavaron sus propias cisternas. Subraya eso. Luego ha cavado sus propias cisternas. Empezaron a cavar hoyos, ¿sí? Para poder tener el agua que necesitaban, ¿sí? Pero sus cisternas fueron imperfectas, sus cisternas estaban rotas
y no pudieron satisfacer su sed porque no pudieron darles agua. Achis, achis, los mariachis. Esto se parece mucho a lo que tú y yo hemos hecho. Y lo que tú y yo no solamente hicimos, sino que muchos de nosotros seguimos haciendo. Tenemos necesidades en nuestra vida y en lugar de acudir a Dios para que Él nos satisfaga completamente, en lugar de ir y recibir el agua que va a saciar nuestra sed de parte de Él, nosotros dijimos: no, Dios, tú no lo puedes hacer, yo no creo que tú puedas satisfacer mi necesidad, yo voy a cavar mis propias cisternas, lo voy a resolver a mi modo, voy a seguir mi propio plan y voy a hacer lo que yo creo que debo de hacer para que mis necesidades queden plenamente satisfechas, solo para terminar frustrado porque esas necesidades no fueron satisfechas. ¿A poco no? Es lo que hacemos nosotros, es lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero déjame mostrarte otro versículo donde vienen las palabras de Jesús. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38. ¿Estás listo para leerlo? Esto lo dijo Jesús. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie. ¿Y qué hizo? ¿Y qué? Subraya, gritó. Lo mismo que hizo en la cruz cuando dijo: tengo sed, es lo mismo que está haciendo Jesús aquí en una fiesta. El último día de la fiesta, Jesús se pone de pie y grita. ¿Qué grita? Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón, o sea, del corazón de Dios, del corazón de Jesús, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a esa gente? Que si querían experimentar una vida de plena satisfacción, una vida que se disfruta al máximo, no una vida libre de problemas, porque esa no existe, una vida donde aún en medio de los problemas puedo estar completamente feliz y satisfecho, eso solamente se logra cuando el que sacia mis necesidades es Jesús, porque de Él brota, de su corazón brotan ríos de agua viva, que son los que van a saciar tu vida por completo. Ninguna novia, ningún esposo, ninguna carrera, ningún dinero va a poder saciar como Jesús te puede saciar. Pero para eso necesitas tener una relación con Él. ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Estamos incompletos sin una relación con Dios. Al tener una relación con Dios estamos completos. Ahora, fíjate bien, la otra opción es que yo me las arregle y que termine pecando. El problema con el pecado es adictivo. ¿Cómo es el pecado? Adictivo. Pruebas poquito y luego ¿qué necesitas? Más. Y luego ¿qué necesitas? Más. Y luego más y más. Así son las adicciones. ¿Sí? Yo les digo a mis alumnos en la universidad: basta con que un niño de 7, 8 años mire una escena de pornografía para quedar anclado de por vida en la adicción a la pornografía, en la que cada vez se necesita más y más y más. Y eso es con cualquier adicción, eso es con el pecado. Con Jesús es diferente, porque Él nos sacia por completo, Él nos alivia por completo, Él nos consuela por completo. Mira el último versículo, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la Biblia: Jesús contestó. ¿Sí lo tienen? Vamos a leerlo fuerte. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. O sea, está hablando del agua física. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Subraya eso: no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. ¿Qué les da? ¿Y cuánto dura esa vida? Eternamente, para siempre.
esa vida de satisfacción, esa vida abundante, es para siempre. ¿Quién es el único que lo puede dar? Jesús. Si tú sientes vacío en tu vida, ya sabes que tienes sed espiritual. Solo quien dijo tengo sed puede satisfacer tu sed. Él tuvo sed para que tú nunca vuelvas a tener sed. Él satisface todas nuestras necesidades. ¿Y sabes qué? Jesús sigue sediento. ¿Sabes en qué consiste su sed? Que tú le conozcas y que puedas tener una relación con Él. Y que sea una relación que dure para siempre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa frase que aparentemente es tan simple, que tú dijiste en la cruz, estando en la cruz, hace 2000 años que estuviste en esa cruz, pero que hoy entendemos tiene tantas implicaciones para nuestra vida. Gracias porque a través de esta frase nosotros podemos tener la plena certeza de que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías, que eres el Cristo, que se hizo humano para venir a rescatarnos, para venir a salvarnos, que tú eres el Salvador prometido y que realmente tú nos amas. Pero también nos muestra que hay mucha gente a nuestro alrededor que está sedienta, tiene sed espiritual, que con desesperación te anda buscando, pero está buscando en los lugares equivocados, tratando de satisfacer su sed, su necesidad de muchas maneras. Y que, Padre, nosotros tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de servir a esas personas y de ayudarlas a que puedan comenzar una relación personal contigo, aún a nuestros enemigos. Y Padre, gracias porque hoy también a través de esta frase hemos entendido que la única manera en la que nosotros vamos a poder tener la vida abundante que prometiste, esa vida plena, esa vida llena de satisfacción, esa vida de gozo, de una felicidad que no depende de las circunstancias, es al tener una relación cercana contigo, una relación de amor contigo, porque eres tú el que puede saciar todas nuestras necesidades. Eres tú el único que puede realmente comprender lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Y que ya no tengo que andar buscando por aquí y por allá, porque eres tú el que puede. De tu corazón brotan ríos de agua viva, que son los que nos pueden llevar a una plena satisfacción. Padre, nosotros ponemos en ti nuestra confianza. Y hoy que estamos recordando que tú fuiste crucificado, que a esta hora más o menos ya habías muerto y ya te estaban bajando de la cruz para sepultarte, nosotros recordamos que esa muerte, esa sed, ese sufrimiento, tú quisiste experimentarlo para que nosotros hoy podamos ser rescatados y que podamos descansar en tus brazos. Padre, muchas gracias, porque como dice tu palabra, tu amor es enorme hacia nosotros. Gracias porque muchos de nosotros ya tenemos el privilegio de tener una relación contigo. Pongo en tus manos a todos aquellos que aún no la tienen y te pido que la puedan comenzar ahora mismo, en este mismo momento. Si tú estás listo para entregarle tu vida a Jesús, para que Él te sacie por completo, dile las siguientes palabras. Dile así: querido Dios, vamos a decirlo fuerte, querido Dios, sé que te he abandonado, te he dado la espalda y a causa de mi pecado me separé de ti. ¿Podrías perdonarme? Ahora regreso a ti para que tú sacies toda mi sed espiritual.
para que tú me salves, para que me rescates, para que me lleves de regreso a ti. Quiero tener una relación contigo. Te entrego mi vida. Dirígela de ahora en adelante. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.